Bueno, el principal tema de Illunismat es que una persona, están ahorita en este momento reunidos, de Illunismat, Esther Van Miriam, y este es un zehut muy grande para ella, que haya personas alrededor que quieran estar interesados con amor y con cariño por tener por tener acciones que puedan ser realmente importantes y de trascendencia, porque este tipo de reuniones realmente son trascendentales, o por supuesto que para cada uno de ustedes y para la Neshama de Esther Van Miriam, que cada vez pueda estar más alto y con más paz y tranquilidad desde la persona. Quiero compartir con ustedes una idea hoy muy interesante. Vamos a empezar con una introducción y luego vamos a abordar el tema de la clase. Como todos ustedes saben, o a lo mejor alguna vez han escuchado el concepto, si alguna vez alguna persona se preguntó cuál es el objetivo de la creación del mundo, ¿cuál es el objetivo de la creación del mundo? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu creó el mundo? Entonces, una respuesta en términos generales es la Neshama, el alma de la persona. Como todos ustedes saben, nosotros somos el alma y no somos el cuerpo. En una ocasión, cuando yo estaba en un proceso de Teshuvah, entendí este concepto, que no vemos con los ojos, que no escuchamos con los oídos y que no hablamos con la boca, sino vemos con la Neshama a través de los ojos, y escuchamos con la Neshama y hablamos con la Neshama a través de la boca, a través de los... El cuerpo en este mundo es la vestimenta de la Neshama, pero lo que la persona es, lo que la persona siente, lo que la persona piensa, la persona es eterna. La persona es la esencia. El cuerpo es una vestimenta que te acompaña 120 años. La Neshama, ¿dónde estaba? Estaba con Hashem. Bajó a este mundo y al final de cuentas vamos a regresar con Hashem. Entonces le preguntó un jajá muy grande a un ángel, dijo, si la Neshama, si el alma estaba con Dios, baja este mundo, al final regresa con Dios. ¿Para qué baja? Si al de cuentas va a regresar al mismo lugar de donde vino. Entonces le contestó el ángel, hay un concepto que es que Hashem creó a la Neshama, creó el alma de la persona, con la intención de darle placer eterno, un placer que está fuera de nuestro entendimiento, no es un placer mundano, no es un placer terrenal. Si tú le quisieras explicar a un bebé que está en el vientre de su madre cómo es el mundo de allá afuera, no lo podría entender. No, pero mira, aquí afuera hay un Disneylandia, adentro del vientre, no puede comprender ni siquiera esos conceptos, que están fuera de su entendimiento. El concepto del placer eterno que va a recibir la persona para el cual fue creado, no es entendible en este mundo. Bueno, ya estábamos con Hashem, ya estábamos en el placer eterno, ¿para qué bajamos? Pues le dijo el ángel, le dijo, bajan al mundo para conseguir a través de sus acciones y de su esfuerzo, que ese placer que Dios te va a dar, después de 120 años, lo sientas como algo tuyo, lo sientas como algo que te lo ganaste con tu esfuerzo y no se perciba como que es regalado. Porque cuando la persona recibe algo regalado, por más de que sea un bien y lo disfrutes, no se compara el placer del sentimiento de habértelo ganado y esforzarte por él. Al final de cuentas, en cualquier regalo que es constante y que es continuo, hay un cierto nivel de vergüenza de recibir. Pero cuando es tu esfuerzo el que te lleva a ese placer, se disfruta muchísimo más. Por eso en la vida lo que genera esfuerzo tiene un placer mucho mayor a lo que no genera esfuerzo. Entonces, en teoría venimos al mundo a que a través de este mundo terrenal en el cual tenemos muchas inclinaciones, cosas que nos jalan hacia otras cosas, que no es las acciones más. El ser humano tiene libre albedrío y puede elegir cómo vivir su vida. Y en ese libre albedrío, la persona tiene que elegir hacer el bien y no hacer el mal. Eso es
conceptos generales, introducción general. El tema de hoy es el siguiente. Yo tengo una pregunta. Venimos al mundo a pasar un cierto nivel de pruebas y a ganarnos nuestro placer eterno con nuestro esfuerzo. Pero Dios, y después de eso Dios, vas a regresar al mundo venidero y te van a dar tu placer eterno. La pregunta es, Dios a cada persona le dio un potencial, le dio una capacidad intelectual, emocional, física, así como todos somos diferentes físicamente, no hay ni una persona igual en el mundo. Una persona les dijo, quiero ser especial, me voy a comprar unos tenis, me voy a peinar así de ladito, con el peleco para arriba, con el peinado raro, voy a comprar la bolsa para ser especial. Le dije, no necesitas tanto rollo. Le dije, ya eres especial. Dijo, no, ok, vete al espejo. No hay nadie como tú en el mundo, ¿no? Nadie en la vida tiene tus facciones, ni tu capacidad intelectual, ni tu emocional. Eres diferente completamente de 7,000 millones de personas. No hay ni una persona idéntica en el mundo. Ya eres especial, ya eres. Dios ya sabe el potencial que cada persona tiene. Él lo metió, Él lo hizo. ¿Quién mejor que Apple sabe qué puedes hacer con una Mac? No necesitas probar la Mac para saber qué funciones se pueden desarrollar. O sea, la creaste, le metiste el chip. Cada persona tiene un potencial interno. Y Dios ya sabe el potencial que tú puedes desarrollar en la vida. ¿Qué haces aquí 120 años? Dios ya sabe el potencial que tienes. Que Dios haga como que si ya vine a este mundo y que me dé en el mundo venidero mi placer eterno, como si vine y como si hice acciones y como si me las gané. Al final de cuentas, Él ya sabe el potencial a lo que yo puedo llegar aquí en este mundo. Es la primera pregunta que tengo. La segunda pregunta que tengo, que hace todavía mucho más fuerte este tema que voy a hablar hoy. Para eso les voy a dar otra pequeña introducción de un contexto histórico. La Torah nos cuenta que Abraham Avinu, el primer ser humano del mundo que tuvo un acercamiento a Dios de manera auténtica y propia. Ninguna clase de Torah, ningún libro, fue una reflexión propia de él, en el cual analizó el mundo. Se dio cuenta que este mundo tenía un creador. Se dio cuenta, no creyó, no es que dijo, tengo mucha fe. No. Empezó a analizar científicamente el mundo, con una mente científica totalmente, y empezó a hacer cuentas y dijo, a ver, espérame, hay mucho orden en el mundo, hay orden, todo está perfectamente planeado, en beneficio del hombre. Se empezó a darse cuenta que había alguien detrás de todo lo que estaba pasando en el mundo. Se dio cuenta, lo descubrió. Descubrió que había alguien detrás del telón. Y empezó un proceso de acercamiento a Hashem. Y en ese proceso Dios le hizo muchísimas pruebas. Vete de tu casa, no le dijo a dónde va. Pasó tiempos difíciles que no tenía parnasá. Después raptaron a su esposa. Después tuvo que pelear guerras. Sí, pasó muchas pruebas. Y en todas las pruebas nunca jamás perdió la fe. Siempre se mantuvo apegado a ese creador que descubrió. Pero al final de su vida, Dios le hizo una prueba tremenda, porque Abraham Avinu no podía tener hijos. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y de ese hijo va a llegar el pueblo de Israel, de Isaac. Y efectivamente tuvo Isaac Avinu, y Abraham Avinu estaba muy, muy emocionado por ver esa descendencia. Y al final de su vida, Abraham Avinu, cuando Isaac tenía 37 años, le dice a Hashem, Abraham Avinu, te voy a hacer la última prueba de la vida. Es la más difícil, pero por favor, pásala. Quiero, por favor, que me des en ofrenda a tu hijo Isaac. Ahora, nada más para que sepan, en esa época había gente idólatra, que partes de sus idolatrías eran darles en ofrenda a sus hijos a sus idolatrías. Y Abraham Avinu en esa época estaba peleando contra un mundo de idólatras y les decía, ¿pero qué hacen? ¿Cómo sus hijos? Eso es lo peor que pueden hacer. Y él siempre estuvo en contra de ese tipo de ideas, de pensamientos que eran completamente en contra del sentido común. Y en ese momento viene Hashem y le dice a Abraham Avinu que le entrega a su hijo. Pues Abraham Avinu
entra en un conflicto de decir, bueno, Hashem me dijo que de ahí va a venir la descendencia. Y Hashem me dijo que de él van a tener todas las bendiciones que yo, o sea, mis bendiciones las van a heredar. O sea, no entendía cómo. Aparte, ofrenda a Hashem a su hijo, no tenía lógica. Pero ahora Abinu se puso fuerte, se puso muy fuerte y dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. Y el Yetzer Hará interno, porque todos tenemos un Yetzer Hará interno, es la confusión. Que el Yetzer Hará te pone a pensar, pero a lo mejor estás pensando mal, a lo mejor Hashem eso no quiere de ti, a lo mejor, sí, pensamientos de duda. Estaban ahí los pensamientos adentro de Abraham Avinu, porque Abraham Avinu era grandioso como ser humano, pero era humano y tenía pensamientos y tenía confusiones y tenía Yetzer Hará. Y Abraham Avinu puede dormir esa noche, se va a dormir, se levanta temprano y agarra a su hijo Yitzhak y agarra a Eliezer y se lleva la leña, el cuchillo, todo lo que se necesite y empieza a caminar hacia la montaña donde Hashem le dijo que ahí tiene que hacer la ofrenda. ¿Dónde es esa montaña? En Jerusalén, donde está el Bet HaMikdash. Esa era la montaña. Y en el proceso que va a llegar ahí, pues en el camino, Abraham vino y pues, Isaac le pregunta, bueno, ¿dónde vamos? Y dice, una ofrenda. Dice, ¿pero quién es la ofrenda? ¿Dónde está el cordón? ¿Dónde está el chivito? Le dicen, no, tú. Y Isaac vino a sus 37 años, no tenía 3 años, a sus 37 años acepta la voluntad de Hashem. Parece toda esta historia ilógica. Pero lo interesante de la historia, o sea, hay muchas cosas muy interesantes, pero lo que yo quiero tocar viene cuando Abraham Avinu llega al final de cuentas a la montaña, hace un altar, coloca a Yitzhak. Yitzhak le dice, amárrame para que no me mueva. Lo amarra a Yitzhak. Y Abraham Avinu, por un lado, sabiendo que es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios viene en la jerarquía número 1, y después llorando una lágrima de lo más profundo de su inconsciente, de saber que va a tener que hacerle Shejita a su hijo. Y levanta el cuchillo para matarlo, y a la hora que está bajando el cuchillo, en ese momento que hace ese movimiento, viene un ángel y le frena la mano. Ahora Venus se queda completamente pasmado y le dice el ángel, para, no lo mates, no lo mates. Era una prueba, pasaste la prueba y le empiezan a dar todo tipo de bendiciones que seguimos teniendo nosotros fruto de esas bendiciones que recibió Abraham Avinu en ese momento. Pero hay una frase que dice la Torah, que es de la que quiero hablar, que está muy interesante. La frase es la siguiente. El pasuk dice así literal. Ata yadati kiyere Elohim ata. Hashem le dice a Abraham Avinu, ahora sé, ahora me di cuenta, ahora soy consciente que eres una persona íntegra y temerosa de Dios. Cuando dice temeroso de Dios, no se vean que temblaba Abraham Avinu, no. Que sabes que existe un creador en el universo y que estás dispuesto a colocar la voluntad de Dios sobre la jerarquía número 1 en tu vida. Ahora me di cuenta que tienes en tu corazón. Así dice la Torah. Ahora acabo de descubrir que en tu corazón eres una persona con una fe íntegra, inquebrantable. Preguntan todos los grandes sabios de la historia. No entendemos esta parte de la Torah. Dios en ese momento descubrió lo que Abraham Avinu tenía en el corazón. No puede ser. La Torah dice que uno de los 13 principios del judaísmo es que Hashem sabe lo que piensas y lo que sientes en tu corazón. No hay nada que esté escondido para el creador del universo. Pues Hashem, por supuesto que sabía que hay en el corazón de Abraham Avinu. Por supuesto que sabía. ¿Cómo puede ser que el versículo diga que cuando Abraham levantó el cuchillo para hacerle Shejita a Yitzhak y pasó esa prueba, en ese momento, ahora me di cuenta, ahora, pues ¿cómo ahora? Ya sabías tú, ya sabías desde antes de que nació el potencial que tenía Abraham Avinu, la integridad que tenía Abraham Avinu. Tú lo creaste, Dios, tú lo hiciste con ese potencial. Si no hubiera hecho la prueba de Akedat Yitzhak, no hubiera sabido Hashem que Abraham Avinu en su corazón decía, pues que vea su corazón. Que agarre, chica. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, como dice el pasuk, el rey Salomón dice, el ser humano ve a los ojos, a la parte superficial, y Dios ve el corazón.
Tu novio, tu novia, tu esposo, no sabe lo que piensas. No sabe lo que... Cree que sabe lo que piensas. Sé que sabe lo que sientes en el corazón. Tú puedes decir, y no quiere decir por eso que lo pienses o que lo sientas. Tú ves las facciones, las acciones, escuchas las palabras, pero ver los pensamientos del otro y las emociones, solo Dios. Entonces el paso, la persona ve hacia afuera y Hashem ve hacia adentro. Entonces, ¿cómo el Pasuk dice que Hashem ahí se dio cuenta de la integridad que tenía Abraham Avinu? No, ya sabía, sin hacerle todo el rollo. Preguntando, ¿para qué todo el rollo? ¿Para qué decirle a Abraham Avinu que vaya y que crea que va a matar a su hijo? ¿Para qué? ¿Para qué tantas pruebas en esta vida? ¿Para qué? Si Hashem ya sabe lo que tienes en tu corazón. Me quiero enfocar en este tema y me voy a enfocar en la contestación de este tema que está muy interesante. Este tema es de la siguiente manera. En este mundo, sí, como dijimos en un principio, el objetivo es que la persona adquiera con su esfuerzo acciones positivas que después de 120 años la persona se sienta dueña de ella. Ahora, en potencia, tenemos que saber algo muy interesante. En potencia, en teoría, todas las personas que hay en el mundo tienen a un Abraham Avinu adentro, tienen a un Moshe Rabeno adentro, tienen a un Rabbi Akiva adentro. Todos en teoría, todos en teoría, todos somos tzadikim completos. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu te sopló un soplo que es parte de él. Tu Neshama es parte de Hashem Yitbaraj. Y al ser parte de Hashem Yitbaraj, tienes el potencial para llegar a los niveles espirituales como ser humano más altos que te puedes imaginar. También nos metió un Yetzer Hara, un instinto del mal, que es el que nos inclina, los deseos que nos jalan, nosotros sentimos esa inclinación, hacia acciones y hacia cosas que no son las correctas. Pero, así como está el Yetzer Hara, el instinto del mal, tienes dentro de ti ese potencial espiritual de un crecimiento que no tienes idea. Abraham Avinu, sí, Abraham Avinu lo tienes adentro. El tema de esta vida no es el potencial. Hashem ya sabe cuál es tu potencial. Por supuesto que Hashem sabe, porque Hashem te creó a ti, a todos los seres humanos. El objetivo de este mundo terrenal, según la Cábala, el Zohar HaKadosh, cada mundo tiene un diferente nombre. Hay el mundo de la Olam HaYetzirah, donde se crean las almas. Olam HaBriah, donde se transforma esa creación en algo que se puede hacer material. Este es el mundo, este se llama Olam HaAsiyah, el mundo de las acciones. El pensamiento de la persona es muy elevado, porque la persona en su pensamiento, meditación, la mente tiene un nivel espiritual que no tiene. La gente que explota ese nivel intelectual puede llegar a niveles espirituales altísimos, pero eso no es el mundo de la acción, es el mundo del pensamiento. Y ese mundo del pensamiento existe también después de este mundo. Después de 120 años, esa capacidad intelectual de pensamiento profundo va a existir, porque la Neshama va a seguir existiendo. El mundo terrenal en el que vivimos se llama Olam HaAsiyah, el mundo de las acciones. ¿Por qué? Porque solamente en este mundo, con este cuerpo, en el cual tenemos esta guerra de conflictos todo el tiempo, ¿qué hacer? Donde nosotros, cuando elegimos acciones positivas o lo contrario, llevamos a materializar ese potencial. Este no es el mundo de los pensamientos, este es el mundo de las acciones, donde las acciones manifiestan esos pensamientos. Pues un ejemplo tremendo, un ejemplo para que lo puedan entender. Si una persona tiene un amigo, y ese amigo, su amigo de toda su vida, su amigo del alma, y le dice, oye, ¿qué significo yo para ti? Le dice, no, para mí tú significas, tú eres mi amigo toda la vida del alma. Y un día dice, es que necesito que me prestes dinero porque tengo... No, ya. Yo ya, no. Está bien, entonces en teoría somos muy amigos. En la práctica, cuando tienes que materializar esa amistad en una acción, ahí, en la escuela, ¿no? Todos somos los mejores amigos. Cuando el otro te necesita, ¿estás o no estás?
¿Estás o no estás? Estamos aquí en el mundo de las acciones. En el mundo de la teoría, todos somos los mejores en todo el tema. ¿Sí? Venimos al mundo, y esa es la prueba que tenemos en el mundo. Estamos en el mundo de las pruebas de que si ese potencial que tú tienes lo manifiestas en este mundo, lo materializas o lo dejas solamente en teoría y en potencial. ¿Por qué es tan importante las acciones y materializar tu potencial? Por dos razones. La primera es porque cuando tú materializas un potencial, en ese momento tú te das cuenta, tú te puedes dar cuenta de lo que tenías adentro y no en potencia, en práctica. Te voy a decir un ejemplo. Una persona dice, yo en teoría soy el mejor guitarrista del mundo. Yo en teoría soy todo. Yo en teoría soy lo mejor en todas las áreas de la vida. En teoría soy lo mejor. En la práctica, dame una guitarra, mejor no te puedo tocar una canción. Pero si este cuate que tiene el don, el potencial de la música, y empieza a ejecutar, empieza a aprender a tocar la guitarra, el piano, a cantar, y empieza, de repente se hace un cantante, músico, guitarrista, lo que tú quieras, impresionante, donde tú te escuchas un concierto y dices, ¡qué deleite! Eso ya no es en potencia. Eso ya es llevar su potencial a la práctica. Y donde él mismo, en ese momento, percibe lo que tenía adentro. En el momento que de repente los músicos o etcétera, que están en esos conciertos y de repente se inspiran y de repente sale esa parte de ellos impresionante en ese momento, se dan cuenta ellos mismos de lo que tenían adentro. Sí, si no lo hubieran logrado, nunca lo hubieran llevado a materializarlo, acciones, se hubiera quedado todo en teoría. Bueno, también ahí está, ¿no? Es lo que viene y nos enseña la Torah. En potencia, todos estamos impresionantes en todas las áreas. El chiste es que ese potencial, tú lo materialices en tu vida con acciones, por dos razones. Uno, porque en ese momento tu elección se llevó a ese potencial a llevarlo a la práctica. Dios no te puede pagar, mundo venidero, por un potencial que Él te dio. Entonces no puede decir, te di un potencial impresionante y entonces te voy a dar, pues sí, el potencial me lo diste tú. ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi parte? Venimos a este mundo a ganarnos algo con nuestro esfuerzo, que sea nuestro, a adquirir ese placer eterno que nos corresponda, que digas, me lo gané. ¿No? ¿Cómo vive un hijo que es mantenido de su papá toda su vida? Sí, pues padrísimo, por un lado, pero por otro lado es muy difícil también, porque sufre, porque ya no quiero depender de nadie, ya quiero tener lo mío. La persona espiritualmente, ¿por qué necesita tener lo suyo? Porque a eso vino al mundo, a tener su propio placer. ¿Cómo se adquiere? Con tu propio esfuerzo. ¿Cómo manifiestas ese esfuerzo? Con mi potencial, no. Cuando materializas tu potencial, cuando lo llevas a acciones. ¿Qué llevó a esas acciones? Tu libre albedrío. Porque no todos los que tienen ese potencial impresionante eligen las acciones correctas y las llevan a la práctica. Muchas veces se equivocan y accionan mal. Entonces, ahí ya tienes tú un privilegio que es tuyo, que es tu elección, que tú elegiste y que tú actuaste. Y es lo que te diferencia de cualquier otro ser humano del mundo. Porque en potencial, hay gente que vive de potencial. Yo me acuerdo desde la escuela, tenía cuates. No, es que yo en potencia soy Einstein. ¿No? Esos papás que dicen, Einstein, tú eres Einstein. En potencia, seguro todos tenemos una capacidad intelectual impresionante. Tú eres el mejor jugador de fútbol en potencia, en potencia. Tú eres el mejor músico en potencia. Eres más, todo en potencia. En potencia todos somos todos. Y hay gente que vive de la imaginación, ¿no? De las emociones. Si yo haría un negocio, haría Microsoft. Pero tú no lo hiciste. Si yo podría inventaría Zoom. Te felicito, pero tú no lo inventaste. Aquí el punto es que este es el mundo de las acciones, no de los pensamientos, no de la teoría, no del potencial. ¿Por qué? Porque cuando tú accionas, estás llevando a cabo tu libre albedrío y eso es tuyo. Eso es algo que es tuyo. El potencial te lo dio Dios. Nadie tiene que tener vanagloriarse o sentirse increíble porque tengo una capacidad intelectual impresionante. Está bien.
aplausos a Dios. Cuando tú ves una pintura, no le aplaudes a la pintura, le aplaudes a la que lo pintó. Si tienes un potencial impresionante, pues hay que aplaudirle a Dios por el potencial que te dio Dios. ¿Cuándo hay que aplaudirte a ti? Cuando ejecutas y llevas a la práctica. Cuando ese potencial intelectual lo llevas a la práctica con una acción. Entonces, lo primero es tu libre albedrío. Y lo segundo, que cuando tú lo ves en la acción, tú mismo te das cuenta y dices, caray, ahí está esa fuerza interna. Entonces, este es el mundo de las acciones. Ahora, él les da una parte muy interesante del concepto, una parte impresionante del concepto. No hay manera de llegar al mundo de las acciones si no estás en la cancha. Por ejemplo, si Messi, para llegar a ser lo que es Messi, tuvo que estar jugando los partidos en la cancha, muchos partidos. El que estuvo en la banca nunca va a poder demostrar su potencial futbolístico, porque nunca tuvo la posibilidad de demostrar que no lo dejaron, no lo metieron al terreno de juego. Hay grandes quarterbacks del fútbol americano que se han descubierto en partidos importantes donde de repente se lastima el quarterback principal y el otro tuvo que entrar en la final o en algún partido importante en los últimos 5 minutos. A ver, llevas entrenando muchísimo tiempo, eres un campeón, potencial tienes impresionante. A ver. Y ahí en ese momento, cuando estás ahí con otros 10 personas, los que estén ahí, te quieren agarrar y tú tienes que echar la pelota correctamente en partido de presión. Ahí explotas tu potencial, lo llevas y lo materializas. Pero tienes que tener esa oportunidad, tienes que estar en el terreno de juego. Si no estás en el terreno de juego, no hay manera de explotar el potencial. Bueno, el terreno de juego, donde Dios nos da la oportunidad de explotar nuestro potencial, se llama este mundo. No nada más este mundo, porque si Dios te pone en este mundo y te deja en tu cama tirado, no, es que una persona dice, Hashem, déjame tener todo en la vida, déjame estar en la cama acostado, pues eso y te dejo. Pero en esa vida no vas a poder explotar tu potencial, ni siquiera lo vas a conocer tu potencial, porque nunca fuiste exigido para saber tu potencial en temas de fe, en temas de cómo te comportas con tu compañero, en temas de honestidad en los negocios, en temas de ser buen hijo, en temas de ser buen ser humano, en temas de cumplir la voluntad de Dios. En cada área de tu vida vas a tener una prueba de ese Dios, donde yo te quiero exigir, te quiero meter a la cancha y quiero ver qué haces cuando te pasan la pelota. Ojo, Messi no mete un gol de cada vez que le pasan la pelota, pero está jugando y está ahí y va a ir metiendo un gol, otro gol aquí, y al cabo de la temporada ves 40 goles. Cuando la persona está en la cancha todos los días de su vida, tiene que actuar, tiene que accionar. Y en ese momento va a perder algunas peleas contra el Yetzer Hara porque no puedes ganar todas, pero va a ganar algunas otras. Cada vez que gane una y accione de manera correcta, materializó ese potencial, eligió de manera correcta, se dio cuenta él del potencial que tenía dentro y llevó a la práctica. Desde la acción más chiquita que hay hasta la acción más grande que hay. Pero lo interesante de este concepto es que este es el mundo de las acciones, no de las emociones. Por supuesto, no vamos a perder de vista esta idea, que en toda acción que la persona hace en su vida, hay una intención en esa acción. Y la intención con la que hace la acción cambia por completo el nivel de la acción. Ejemplo, una persona que da una tzedaká para que el otro le dé honor, ese es un nivel de acción. Y otro nivel de acción es una persona que da una tzedaká para ayudar al otro sin buscar nada a cambio. Es otro nivel de acción. Las dos son acciones con diferentes intenciones. No decimos que aquí los pensamientos y las emociones no son importantes. Son importantísimos, son esenciales, son el alma de la acción. Pero si no hay una acción, se queda todo en potencia. Una persona dice, yo tenía la intención en mi mente, tiene cientos de millones. Yo tenía la intención en este mundo de ayudar a miles de personas. ¿Y ayudaste? Cuando te vinieron a pedir, ¿ayudaste? ¿Buscaste tú quién necesitaba tu ayuda? No, yo tenía la intención en mi mente. O sea, yo en mi corazón tenía la intención. Sí, Jaúl, pero de intenciones no se mantiene el mundo. La intención es lo primero y la intención con la que haces un acto es la esencia del acto, pero tiene que haber una acción. Estamos en el mundo de Olam Asiá, donde acá Dios nos trajo a este mundo y va a haber pruebas donde nos van a probar cómo vas a reaccionar ante esa situación, con qué acciones vas a reaccionar. Pues estés en un negocio y de repente puedas hacer una trampa o ser honesto. ¿Cómo actúas? ¿Sí? Cuando tienes la posibilidad de serle infiel a tu pareja o no, ¿cómo actúas?
Cuando tienes la opción de tratar bien o de enojarte o de perdonar, ¿perdonas o mantienes con rencor y con odio? Cuando tienes la opción de decir la sonará, ¿dices la sonará o no dices la sonará? Estás jugando en la cancha todo el tiempo. Había una persona que agarró y dijo, jaja, yo soy religioso de corazón. Le dije, no, yo de corazón soy Moshe Rabén. Yo de corazón soy Abraham Avinu. Yo de corazón soy Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque este es el mundo de las acciones. Por supuesto que hay mitzvot que dependen del corazón, que son primordiales, como la fe, como las buenas intenciones, como el amor a Hashem, como muchas cosas que están en el corazón, que sí son imprescindibles. Pero esa fe y ese amor y esa convicción que tienes en tu judaísmo, en tu Torah y en tu vida como ser humano, se tiene que manifestar en acciones. No se puede quedar en potencial. Rabbi Akiva. ¿Okay? Rabbi Akiva empezó su vida a los 40 años espiritual. Hasta los 40 años era un pastor muy ignorante, no sabía ni siquiera el abecedario. No nada más eso, odiaba la religión y odiaba a los religiosos. Y decía, tráiganme un religioso para que lo muerda como muerden los burros. O sea, ¿por qué como muerden los perros? No, los perros muerden la carne y los burros el hueso. Rabbi Akiva tenía un yetzer hará, un instinto del mal que lo estaba jalando durísimo en contra de Hashem, en contra de la Torah. Y en ese momento tuvo en su vida un cambio especial, espiritual, y empezó a conocer la sabiduría de la Torah, y empezó a aprender el abecedario, y empezó a estudiar, y empezó a cambiar, y empezó a accionar. Y llegó a ser el jajá más grande de la historia del pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu le dijo a Dios, ¿por qué no entregaste la Torah por medio de Rabbi Akiva? Si era, lo vio por Ruach HaKodesh, Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva dijo, es que este hombre es espiritual más impresionante. Empezó a los 40 años su vida espiritual. Rabbi Akiva tenía un potencial impresionante, sí. ¿Lo llevó a cabo? Por supuesto que lo llevó a cabo. Pero lo llevó a cabo en acciones. Nosotros en nuestra vida no nos podemos quedar en potencia. En ningún área, ni como hijos, ni como amigos, ni como pareja, ni como nada. No podemos ser potenciales buenas personas. Porque potenciales, yo potencialmente soy Messi, y soy el de Microsoft, y soy Moshe Rabbeinu, y soy Rabbi Akiva, y soy Abraham Avinu, y soy todos. Porque en verdad adentro de mí tengo todo el potencial del mundo. En todas las áreas de la vida. Tienes que accionar. Tienes que accionar de manera correcta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta verajá le va a dar a una persona? Eso lo decide Hashem. No estamos hablando aquí de cuánto dinero vas a tener en la vida. Estamos hablando aquí de tus acciones, de cómo vas a accionar en tu vida. Por eso quiero explicar que las acciones, por eso si se dan cuenta, los preceptos de la Torah se manifiestan en acciones. Acciones. No, la Torah podría haber sido, quiere a Dios, piensa bien de Dios, piensa bien de tu prójimo. Pues no acciones. No. Porque el objetivo de este mundo es que puedas llevar ese potencial a la práctica. Porque a eso viniste al mundo. Por eso dice la Torah, ponte el tefilín, acción. Sí, reza. Sí, conéctate. Sí, el vínculo es lo más importante. Pararte en la mañana y decirle a Dios, Dios, mándame un buen día, ayúdame, te necesito, te agradezco, te reconozco, por supuesto. Pero también es una acción. Habla. No nada más piensas. También pensar tiene un valor muy grande. Pero materialízalo. Habla. El hombre, por ejemplo, ponte el tefilín, haz una acción, ponte al nombre de Hashem en tu corazón, al nombre de Hashem en tu mente, póntelo aquí Hashem en tu baraje, aquí en la mañana, llénate de esa energía. Después de la Torah, date de acá, da, una acción, estudia, siéntate a estudiar, a hablar, a pensar. Tienes que estar accionando en tu vida. Dale una sonrisa a cualquier persona que veas. Cuando una persona llegue a dar una sonrisa, vas a decir vas a comer algo, di una verajá. Todo en la Torah está materializado por acciones, todo el tiempo. Acciones positivas y cuídate de no hacer acciones negativas. Porque también cuando una persona se cuida de no hablar razón, está haciendo una acción. No lo está haciendo nada. Sí, está reteniendo su deseo de querer hablar mal de alguien. Está teniendo que accionar y hacer. Quédate callado. Quedarse callado también es una acción. Pero aquí el punto es no creer que puedes pasar esta vida en todas las áreas de tu vida. En potencia. Me acuerdo, yo tenía amigos en la escuela. Yo me quedo tranquilo porque en potencia tengo una inteligencia tremenda. Bueno, ¿dónde la manifiestas? No, en potencia, yo estoy tranquilo porque yo en potencia
Yo en potencia, yo estoy en potencia, soy todo en el mundo. Y todos ustedes también en potencia son todo en el mundo. Pero le quiero explicar por eso, quiero que entiendan este concepto. ¿Cuál es la fuerza de una mitzvah? ¿Por qué una mitzvah puede mover el mundo espiritual? ¿Por qué una mitzvah? ¿Por qué? ¿Qué pasa si cambio en mi vida y hago una mitzvah que antes no hacía? ¿Qué pasa? Moviste el mundo por completo. ¿Pero por qué? Porque cuando me haces una mitzvah, llevas ese potencial espiritual de conexión con Dios a la práctica. Ya no es solamente un pensamiento, ya no es una emoción, ya no es una idea, ya es una acción para la cual veniste al mundo. Entonces una persona me preguntó, ¿qué podemos hacer? Me habló una persona también, de Lunishmat, Esteban Miriam. ¿Qué pueden hacer? Me dijo, si yo digo que todo lo que hago y todo lo que pienso es por ella, no. Haz una acción que no hacías antes por ella. Haz algo en tu vida, una acción. Yo a partir de mañana voy a pensar más en Hashem. Sí, es importantísimo porque tu conexión con Hashem es lo más importante, pero se tiene que ver manifestada en la... Estás en una compañía donde te dice el jefe, tú eres lo máximo, eres el mejor empleado que hay. Te baja el sueldo, te trata mal, te grita, No, Javi, no me quieras tanto, por favor. No me quieras tanto, te lo suplico, no me quieras tanto. Hashem, yo te quiero, Hashem. Yo quiero estar cerca de ti, Hashem. Hashem, seguro que te quiero que me quieras en mi corazón, porque si no quiero robots, dice Dios. No quiero personas que accionen sin emociones, pero no quiero personas que tengan muy buenas emociones y muy buenas intenciones, que se queden ahí, atorados en las intenciones. Porque este mundo, el objetivo del mundo, a lo que bajaste al mundo a estar en la cancha, en el terreno de juego. Nadie contrató a un jugador para tenerlo sentado en la banca. Nadie. Tú lo quieres en el terreno y lo quieres haciendo acciones, metiendo goles, materializando su potencial. Si es bueno para jugar al fútbol, que meta. Si tú eres bueno en la vida y tienes una conexión con Dios, materialízala. No vas a ganar en un día toda la pelea, no vas a acabar las pruebas en un día. Ahora vino, por eso las pruebas que dio Hashem con Abraham Avinu eran pruebas para que Abraham Avinu se dé cuenta qué potencial tenía. Porque con esto voy a contestar la pregunta que inicié. Cuando Hashem ve que Abraham llega y levanta el cuchillo y va a matar a Abraham Avinu, le dice, ahora me di cuenta quién eres. ¿Cómo? Ya sabías antes. No, antes Abraham Avinu era Abraham Avinu en potencia. Ahora Abraham Avinu es Abraham Avinu en la práctica. Seguro que yo voy a llegar a Shamaim, o que en esto me puede decir, Abraham Avinu me hubiera dado a su hijo. No. Abraham Avinu me lo entregó con acciones. Y Abraham Avinu mismo se dio cuenta del potencial espiritual que en qué jerarquía puso a Dios en su vida. Dios uno y todo lo demás después, pero Dios hasta arriba de todo en su vida. En el escalón más alto de la vida, entender que esta vida tiene un sentido, entender que esta vida tiene algo trascendental, que no acaba aquí, que somos eternos y que esa eternidad es el objetivo principal de la creación de Dios, que en este mundo estás para llevar a la práctica, al terreno de juego, todo el potencial que Dios te dio. ¿Cómo? Con tus acciones. Por eso cuando la persona recibe en su vida hacer una mitzvah más, porque sea Netilat Yadayim en la mañana, no importa qué acción, pero ya llevaste a una acción. Ya no es solamente algo espiritual en teoría, ya es una acción en la práctica. Y eso cambia por completo tu relación con Dios, cambia por completo tu eternidad, cambia por completo tu energía, cambia por completo tu verajá en este mundo. Por eso, cuando una persona, ¿qué hace? Haz una acción positiva. Una acción, obviamente, con la mejor intención. Obviamente que no acabas en esa acción, empiezas en esa acción. Acabas cuando tienes las intenciones más profundas y puras y espirituales, pero empiezas con la acción y después vas trabajando en esas emociones profundas. Estoy seguro que todos los que están escuchando esta plática ya están aquí haciendo una acción, porque estar en este Zoom y organizar esta clase de Torah es una acción. Y estar sentados escuchando y reflexionando y pensando y viendo qué más pueden cambiar y qué más pueden mejorar en su vida en cualquier área personal, con las demás personas, con Hashem. Es algo grandioso y tenemos que materializarlo en nuestra vida eligiendo las decisiones correctas. Gracias a todos por su tiempo.